¿Crees que ver películas de terror, escuchar cuentos de fantasmas o participar en actividades recreativas que involucren miedo sea perjudicial para la salud física y mental? Acompáñanos en este programa para descubrirlo. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. A algunas personas les gusta mucho el terror, ya sea ver películas o jugar videojuegos de ese género, asistir a espectáculos o casas del horror, escuchar historias escalofriantes o subirse a atracciones como la montaña rusa. Pero hay otras personas que definitivamente eso no les agrada. Es común pensar que sentir miedo no tiene ningún beneficio y que incluso es perjudicial. Pero no siempre es así. El miedo es una de las emociones básicas que nos sirven para sobrevivir, pues nos impulsa a huir, a escondernos o a defendernos cuando percibimos una amenaza o enfrentamos algún peligro. El miedo genera reacciones corporales como elevar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria, que se dilaten las pupilas para aumentar la capacidad de ver, que se erice la piel o se nos ponga la piel de gallina, como decimos habitualmente, que sintamos un nudo en el estómago e incluso sudoración. También ocasiona que se liberen hormonas como el cortisol y la adrenalina. Obviamente todo esto nos pone en alerta para poder reaccionar y protegernos. Pero exponerse al miedo por gusto, ¿sirve de algo? Pues sorprendentemente sí, sentir miedo también puede tener algunos beneficios, siempre y cuando se experimente bajo ciertas condiciones. Primero, que haya seguridad física, es decir, que en esa experiencia no haya un peligro real que pueda ocasionarnos un daño. Segundo, que se sepa que la amenaza es ficticia. Esto puede resultar un poco confuso para las niñas y los niños pequeños. Y tercero, que se tenga el control final, que pueda detenerse el juego, la película o tomar una decisión que nos permita salir de esa experiencia de miedo. Si se cumple con estas tres condiciones, el miedo recreativo puede ocasionar ciertos beneficios. Por ejemplo, se puede sentir emoción sin correr un peligro real. Sirve para desafiar los límites propios y cuando logramos vencerlos, pues también mejoramos nuestro autoconcepto. También sirve para incrementar la autoestima, porque se siente que se tuvo un logro personal y que se venció cierto temor. Satisface la curiosidad por vivir nuevas experiencias. Permite lidiar con temores al ensayar las reacciones y respuestas frente a una amenaza. Las experiencias ficticias aterradoras son como simuladores de experiencias reales que sirven para recopilar información e imaginar las posibles respuestas. Por ejemplo, los cuentos tradicionales y las rondas infantiles recuperan uno de los mayores miedos de las niñas y los niños pequeños, que es el abandono por parte de su papá o de su mamá. Muchos de estos cuentos estuvieron inspirados por sucesos trágicos o por personajes terribles que realmente existieron. Por ejemplo, Barba Azul, de Perrault, es un cuento que está inspirado en un asesino serial o un supuesto asesino serial que fue Gilles de Rey. Esos cuentos tienen valor histórico, pero ¿qué tan sano o prudente es estar repitiendo estas historias a la niñez actual? Los miedos que se sentía en el pasado han variado en forma, pero siguen presentes, y las niñas y los niños pues también tienen que aprender a enfrentarlos. En su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, escrito por Bruno Bettelheim en 1975, se plantea lo útil que pueden resultar los cuentos para tratar estos miedos y para resolver algunas situaciones a nivel educativo. Él planteaba que encontrar los significados ocultos en los cuentos permite que nos comprendamos a nosotras y nosotros mismos y también al mundo que nos rodea, pues los personajes, los objetos, los escenarios, todo lo que está en un cuento puede ser interpretado simbólicamente.
En los cuentos de hadas hay brujas, ogros y otros villanos con los cuales las niñas y los niños podrían identificar a sus brujas y ogros de la vida real, tal vez a un padre golpeador, a una maestra regañona, a un compañero que los está molestando todo el tiempo y de los cuales tienen que protegerse y ponerse a salvo. Así que el cuento puede ser muy útil para trabajar temas difíciles o temas que les ocasionan miedo a las niñas y a los niños, pero requieren obviamente un acompañamiento serio e incluso terapéutico. El miedo recreativo también sirve para fortalecer las relaciones amistosas o incluso amorosas cuando se vive un miedo compartido frente a un espectáculo, una película, un programa, porque produce esta cercanía, esta complicidad personal. También puede servir de catarsis. Al inicio, la adrenalina liberada genera energía y un estado de alerta que prepara nuestro cuerpo para defendernos. Pero una vez que pasó el peligro, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas y la serotonina que se producen en el cuerpo provocan sensación de alivio, de bienestar, de euforia e incluso se reduce el estrés. Entonces el miedo se convierte en una sensación grata e incluso puede producir cierta adicción a vivir esas experiencias emocionantes. En 2019, en la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, se realizó una investigación con 200 personas voluntarias que visitaron por primera vez la casa embrujada más famosa de la zona. A estas personas, antes y después del recorrido, se les aplicó un cuestionario y también se midió su actividad cerebral con una prueba de capacidad cognitiva y un encefalograma. Los resultados publicados en la revista Journal of Emotion concluyeron que la experiencia resultó divertida para la mayoría de las personas participantes y que mejoró su estado emocional, especialmente respecto al estrés, el aburrimiento y el cansancio. Además, se reportó una mayor capacidad de reacción ante el estrés y las situaciones de peligro. Otro beneficio del miedo recreativo es que produce mayor resiliencia al desarrollar tolerancia a la ansiedad y fortalecer la capacidad de manejar las emociones fuertes. De acuerdo con el artículo Cómo funciona el cerebro de los fans del terror, publicado el 30 de octubre de 2024 en Wire, una investigación realizada en el Laboratorio del Miedo Recreativo de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, concluyó que las personas a las que les gusta el terror son más resistentes psicológicamente durante un periodo estresante, tal como ocurrió en la pandemia. Esto es porque la exposición regular a películas o relatos de terror enseña al cuerpo a aceptar emociones como el miedo y la ansiedad. Se aprende sobre los peligros del mundo y sobre nuestras propias respuestas ante ellos. Otro estudio hecho por la Universidad de Exeter en el Reino Unido demostró que las niñas y los niños que participan en juegos con cierto grado de riesgo y terror tienen mejor humor y salud psicológica. Pensemos, por ejemplo, en el juego con bebés de esconder el rostro y luego mostrarlo ocasionando sorpresa, el famoso Peekaboo o ¿Dónde estoy? Después, más grandes, cuando juegan a las escondidas o escuchar relatos de monstruos o fantasmas, andar en bicicleta o subirse a los juegos de la feria. Y de adolescentes, estos juegos o estas actividades recreativas pueden ser ver películas de terror, en donde vemos que las y los adolescentes como mecanismo de defensa suelen reírse, demostrando que saben que es ficción todo lo que está ocurriendo ahí en la pantalla. Y por último, el miedo puede mejorar la concentración, porque requiere prestar atención plena en lo que está ocurriendo, ya sea en la experiencia, en el relato o en la pantalla. Pero el miedo recreativo en general debe ser moderado. Si es muy leve, pues resulta muy aburrido, pero si es exagerado, puede producir ansiedad. De acuerdo con Carrie Ladd, directora del programa Therapy Direct de Wellpower, el centro comunitario de salud mental más grande de Colorado, las personas que disfrutan más de las películas de terror son las que tienen niveles más bajos de ansiedad y de empatía, pues quienes tienen más ansiedad no quieren vivir experiencias fuertes,
Y quienes tienen alta empatía suelen ponerse en el lugar de los personajes y sufrir algo parecido a lo que experimentan en la película. Así que las personas menos ansiosas y menos empáticas disfrutan más del terror. Además, las personas abiertas a nuevas experiencias tienden a disfrutar más el género debido a su capacidad para experimentar una situación novedosa de forma positiva. Pero sentir miedo también tiene su lado negativo. Antes de hablar de esto, vamos a escuchar nuestro cuento de hoy. El capítulo de hoy. La bruja lechuza. Era domingo en el bosque, y como era de noche, los animalitos se preparaban para dormir, pues al otro día tenían que levantarse temprano para ir a la escuela. La loba Lola ya había hecho su tarea, así que después de leer un cuento, tomó su leche, se lavó los dientes, besó a sus papás y se fue a dormir. Por otro lado, el oso Alfonso se acostó tarde por estar haciendo su tarea, ya que se pasó jugando todo el fin de semana y la dejó para el último momento. Y al otro día, en la escuela de la montaña... Hola, osito. ¿Por qué traes esa cara, Es que me acosté muy tarde, lobita, porque hasta en la noche empecé a hacer mi tarea. Y por si fuera poco, mi tía me castigó porque le rompí un cochecito a mi primo Anastasio y me dejó sin cenar. Ay, Alfonso, no deberías de portarte tan mal. No me regañes tú también, Lola. Mejor vamos a jugar. Y ese día, el oso Alfonso tampoco hizo su tarea a tiempo, pues estuvo jugando fútbol en el bosque con el venado Bernardo. Y cuando regresó a su casa, su tío lo recibió muy enojado porque había dejado sus juguetes y sus cuadernos regados en su cuarto. Así que el tío amenazó al osito diciéndole que si no hacía su tarea y ordenaba sus cosas, vendría la bruja lechuza y se lo llevaría. Y el osito, que era muy miedoso, se asustó mucho y rápidamente ordenó su cuarto y se sentó a hacer la tarea. El otro día en la escuela... Oye, osito, en la tarde mi mamá me va a llevar al museo. ¿Quieres venir con nosotras a ver los dinosaurios? No, lobita, gracias. Tengo que hacer mi tarea y limpiar mi cuarto. Uy, ¿a poco ya te volviste ordenado y responsable? Oye, lobita, no te burles. Es que si no lo hago, va a llevarme la bruja lechuza. ¿La bruja lechuza? Pero si las brujas no existen, osito. Claro que existen, y la bruja lechuza vive en un lugar encantado del bosque. Mi tío dijo que ella sale a pasear en su escoba para buscar a los cachorros que se portan mal. Y cuando los encuentra, los echa en un costal y se los lleva a trabajar a su casa, mientras prepara sus pócimas mágicas. Ay, osito, ¿y a poco le creíste? Bueno, pues no, pero por si las dudas mejor hago mi tarea. Como quieras, osito. Cuentos de bandera blanca. Esa tarde, el osito no salió de la cueva. Hizo su tarea, ayudó a sus primos, boleó sus zapatos, ordenó su ropa y se fue a acostar temprano. Pero cuando su tía apagó la luz de la habitación... Oye, tía, ¿puedes dejar encendida la luz? No vayas a pensar que me da miedo, pero ¿qué tal si en la noche me dan ganas de ir al baño? No quiero tropezarme con los muebles cuando me levante. En realidad el oso Alfonso sí sentía miedo, pero su tía no quiso dejar encendida la lámpara para que no le cobraran mucho en el próximo recibo de luz. Así que el osito tuvo que conformarse y se tapó con las sábanas hasta la cabeza para no ver a la bruja si iba por él. Pero el osito no podía dormir, pues si escuchaba el viento entre las ramas de los árboles, se imaginaba que era la lechuza volando en su escoba, y si oía los pasos de los vecinos, creía que era la bruja que al fin había decidido llevarse. Y al día siguiente, el osito se quedó dormido en clase. ¡Osito! ¡Despierta! ¡Te va a regañar la maestra!
Ay, es que casi no dormí anoche, lobita. ¿Otra vez por hacer tu tarea? No, lobita, ahora sí la acabé a tiempo. Entonces, ¿te dio miedo la bruja? No, ¿cómo crees, lobita? Lo que pasó fue que los vecinos tuvieron una fiesta y no pude dormir porque la música estaba muy fuerte. Ah, oye, ven a jugar en la tarde conmigo, ¿sí? Tengo que pedir permiso, Lola. Los tíos osos creían que el osito al fin había aprendido a portarse bien, así que lo dejaron ir a la cueva de los lobos. Qué bueno que viniste, osito, aunque ya anocheció. Ah, pero así jugamos a hacer figuras con sombras en la pared. Está bien, lobita. ¿Y cómo se hacen? Bueno, pues primero apagamos la luz. Ahora déjame encender esta vela y mira, con las manos se hacen figuras que se reflejan sobre la pared. Fíjate, así se hace un perrito. Y este es un pájaro volando. Alfonso, ¿qué haces mirando para otro lado? Te estoy enseñando a hacer figuras. Es que estoy vigilando. ¿Vigilando qué? Pues que no haya... Seguramente estás buscando brujas. Ya te dije que no hay. ¿Otra vez tienes miedo, osito? No tengo miedo y ya me voy a mi casa, pues tengo que ayudar a mi tía a barrer. Osito, espérame. No te vayas. Ya prendió otra vez la luz. ¿Pero qué pasa, lobita? Que el osito tiene miedo, papá. Piensa que la bruja lechuza va a venir por él. ¿Y quién le dijo eso, hijita? Sus tíos, para que se portara bien. Y parece que ya no hace travesuras, pero está muy asustado y no puede dormir por las noches, papá. Entonces ayúdalo, hijita. Enséñale que no hay razón para tener miedo de algo que no existe. Sí, papá. Esa noche, el osito tuvo una pesadilla. Soñó que la bruja lo perseguía hasta que lo alcanzaba y lo metía en un costal. No, bruja, ya me porto bien. Déjeme salir de aquí. No me lleve lejos de mi casa, por favor. No. Y entonces, el osito despertó. Uy, qué bueno que fue solo una pesadilla, pero creo que es mejor que me duerma con mi primo Alfredo. El osito fue a dormir a la cama de su primo Alfredo, pero ni siquiera así se le quitó el miedo. Y el otro día... Oye, osito, mi mamá me mandó a recoger unos trastes que le prestó a mi tía. ¿Me acompañas? Es que yo no puedo cargarlos todos. Está bien, lobita, te acompaño para ayudarte. La loba Lola no tenía que recoger ningunos trastes, pero le dijo eso al osito para que no le diera miedo, pues en realidad Lola quería llevarlo a donde vivían las lechuzas. La lobita quería que el osito se diera cuenta de que no había ninguna bruja para que no tuviera pesadillas. Oye, lobita, creo que nos equivocamos de camino y estamos en el bosque encantado. Escucha eso, son fantasmas. Tenemos que regresar pronto. No, osito, espera. Escucha con atención. Son aullidos. De lobos como yo, no son fantasmas. Puede ser, pero yo prefiero regresar. Pero, osito, ya casi llegamos. ¿Escuchaste eso, Lola? Alguien nos está siguiendo. Tal vez es la bruja. El ruido viene de allá. El oso Alfonso palideció de susto al ver que algo se movía detrás de las plantas. Es solo un sapo, osito. ¡Qué susto me dio! Ven, es por aquí. Pero pisa con cuidado que está oscureciendo y casi no se ve. Oye, ¿y si mejor venimos mañana? No, osito, ya llegamos hasta acá. Cuentos de bandera blanca. El oso Alfonso iba temblando de miedo cuando de pronto dio un paso y... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió ese gato? ¡Ay, pobrecito! Lo pisaste, Alfonso. Él se asustó más que tú. Salió corriendo despavorido. Pues no lo vi. Los gatos negros no se ven de noche. No te enojes, osito. Tengo algo que decirte. ¿Qué, lobita? Que no es cierto que tengo que recoger unos trastes en casa de mi tía. Lo inventé para que vinieras conmigo hasta acá, donde viven las lechuzas, para que supieras que no hay brujas. ¿Aquí viven las lechuzas?
Yo ya me voy a casa. No quiero que la bruja me encuentre. ¡Qué miedoso eres, osito! No, no soy miedoso. Pero me vas a dejar aquí sola, ¿no? No, lobita, me quedo para que no te pase nada. Mira, osito, de ese árbol acaba de salir una lechuza. ¡Tiene una escoba! De seguro viene por mí. Lobita, dile que me he portado bien. No, osito, espérate. Calma, la lechuza salió solo a barrer la entrada de su casa. Ven, vamos a acercarnos y a ver por la ventana qué hace. Mira, Lobita, está preparando una pócima mágica. Quizá va a convertirnos en piedra. No, osito, solo está cocinando una sopa de fideos. Ven, huele. Es cierto. Oye, ¿ya viste? Hay unas lechuzas pequeñas y se les está acercando. ¿Qué les va a hacer? Ay, osito, les está probando unos chalecos. ¿No ves su estambre? De seguro ella misma los tejió y las lechucitas son sus nietas. Mira, ya les dio un beso. Se ve que la lechuza es una abuela cariñosa. Entonces, ¿no es una bruja? ¿Tú crees que parezco una bruja? No. ¿Sabes, Lobita? Ya no siento miedo. ¡Qué bueno, osito! Entonces podemos regresar. La lobita y el osito regresaron a sus casas. El oso Alfonso les platicó a sus tíos que había descubierto que no existían las brujas. Desde entonces, el osito no volvió a temer en la oscuridad ni a soñar pesadillas. Pero Alfonso seguía portándose bien, así que los tíos del osito comprendieron que no debían asustar al osito para que se portara bien, pues solamente tenían que pedírselo. Las niñas y los niños deben saber que si se les pide que hagan su tarea o que limpien su cuarto, es por su bien, y no porque se los vaya a llevar el coco, la bruja o el viejo del costal. Los niños necesitan que se les diga la verdad para que no se vuelvan miedosos. Cuentos de Bandera Blanca continuará si tú te quedas con nosotros. Nuestros derechos también conllevan algunas responsabilidades. Por ejemplo, para gozar de la salud, tenemos que cuidarnos. Y para ejercer el derecho a la educación, hay que esforzarnos en nuestros estudios. Además, todas y todos debemos respetar los derechos de las demás personas. Las amenazas no sirven para que las niñas y los niños estén conscientes de esto. Para enseñar, siempre será mejor brindar información y dar un buen ejemplo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Y bueno, si se siente miedo de manera constante, el cuerpo se pone en estado de alerta todo el tiempo y eso puede afectar la salud física y mental. Por ejemplo, puede ocasionar úlceras o incluso traumas psicológicos. Las personas adultas que se exponen a noticias violentas de forma habitual tienen más estrés y eso afecta también a su memoria y su capacidad de aprendizaje. En niñas, niños y adolescentes, la exposición a situaciones e imágenes amenazantes o violentas pueden producir pesadillas, ansiedad e incluso fobias. En cuanto a la educación, el miedo no resulta tan positivo. En la educación tradicional se solía recurrir a los asustadores infantiles como el coco, el cuco, la cuca, el cucuy, el viejo del costal y muchos otros nombres dependiendo del país del que hablemos para que las niñas y los niños se portaran bien. A veces incluso se amenaza con que un policía va a venir a regañarlos. Las religiones suelen usar de la misma manera el miedo a Dios, al castigo o al infierno para exhortar al buen comportamiento. Una de las canciones más antiguas que se cantaba a las niñas y a los niños para que se portaran bien es del siglo XVII y está registrada en el Auto de los Desposorios de la Virgen de Juan Cajex. La versión moderna de esta ronda dice algo así como «Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Hay muchas variantes, pero la idea es esa. Otro testimonio del uso de asustadores para educar es la pintura titulada «Que viene el coco»,
que es de 1799 y fue hecha por el español Francisco de Goya, y en donde se puede ver a una figura amenazante envuelta en una capa. Sin embargo, pues todos estos recursos lo único que consiguen es la obediencia para evitar el castigo, es decir, que venga uno de estos asustadores por la niña o el niño. Ahora sabemos que el propósito de la educación es formar personas autónomas, independientes y responsables que sepan las consecuencias reales de portarse de una o de otra manera, es decir, promover su desarrollo moral y no la obediencia por miedo. La Convención sobre los Derechos de la Niñez establece en su artículo 29 que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño o la niña hasta el máximo de sus posibilidades, inculcarles el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas. Inculcarles también el respeto a su papá, a su mamá, a su propia identidad cultural, a su idioma y sus valores, a los valores del país en donde vive, del país de origen y también de las civilizaciones distintas a la suya. La educación también debe preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, y personas de origen indígena. Y también, por supuesto, inculcar a las niñas y a los niños el respeto del medio ambiente natural. Por eso la disciplina tanto del hogar como la escolar debe respetar la dignidad de las niñas y los niños. Educar a través del miedo también es un tipo de abuso mental o emocional, que está prohibido en el artículo 19 de la misma Convención sobre los Derechos de la Niñez. Las niñas y los niños tienen derecho a una orientación basada en información verídica, y de acuerdo con su edad y madurez, pues deben contar con todos los elementos necesarios para tomar sus propias decisiones. Les recomendamos que vean nuestro programa Etapas del Desarrollo Moral para que puedan profundizar más en este tema de cómo se puede ir desarrollando este comportamiento ético en las niñas y los niños, por supuesto sin recurrir a amenazas ni informaciones falsas que les ocasionen temores. Antes de despedirnos, vamos a escuchar nuestra sección ecológica, que también nos trae información interesante acerca de un animal que generalmente suele ocasionar miedo, ya que estamos hablando de temores. Vamos a De Colores. ¡Despierta! Tú tienes la decisión. ¿Quieres ver nuestro planeta en blanco y negro o prefieres verlo de colores? El planeta. Es de colores. ¿De colores? El planeta. Oye, papá, fíjate que hace rato por poco y aplastan a mi amiga la araña Mariana. ¿Y quién, Lobita? Unas personas que vinieron de la ciudad a hacer un día de campo. A la pobre de Mariana se le ocurrió acercarse y una señora se horrorizó y casi la aplasta. Afortunadamente la arañita es muy veloz y pudo escapar. Pobre Mariana se debe haber llevado un buen susto, y ni siquiera es peligrosa para los seres humanos. Seguramente es porque a las personas no les gusta cómo se ve. Sí, papá, eso pasa. Hay animales que les parecen feos a las personas y por eso los matan. Pero a veces pasa al revés. ¿Cómo, Lobita? Les gustan tanto que se los llevan a sus casas. Así pasa con otra araña, la tarántula de patas rojas que vive en Chiapas. ¿Qué le sucede, hijita? Que se está extinguiendo, papá. Ya quedan muy pocas porque las capturan y las venden, sobre todo en Europa, donde no hay tarántulas patas rojas. Tal vez les llama la atención porque es una de las arañas más grandes que hay. Miden hasta 9 centímetros y además tienen 8 ojos. Oh, pero venderlas o comprarlas es ilegal, Lobita. Está prohibido por la ley. Pero eso es apenas, papá. La araña Mariana me contó que durante muchos años la gente estuvo capturando y llevándose a las tarántulas. Bueno, pues esperemos que ya no suceda, hijita. Sí, ojalá, papá. Y tú ten mucho cuidado. Pues ahí está la información. La información siempre es útil, es necesaria y nos permite ver con otros ojos, de otra manera, incluso las cosas o los seres vivos que nos ocasionan temor.
Esperamos que te haya gustado este programa y sobre todo en épocas en las que estamos más expuestos a temas de terror, pues estar atentos, atentas a qué se exponen las niñas y los niños, no censurar de entrada las experiencias de miedo recreativo que pueden resultar también interesantes y formativas, pero sí poner límites y que no sean experiencias que realmente puedan poner en peligro a las niñas y a los niños, que les haga creer que es real y que no es ficticio, y también que no tengan control de esta experiencia o este espectáculo y les genere más estrés y ansiedad. Y por supuesto, en la educación, pues no hay que recurrir a estas leyendas, estos asustadores infantiles, a estos temores incluso ante Dios o ante el diablo o ante quien quieran, porque realmente lo que hacemos es vulnerar a las niñas y a los niños, afectarles psicológica, emocionalmente y no promover su desarrollo autónomo, su desarrollo moral muy personal y esta independencia y esta responsabilidad con la que deberían formarse. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones con la campanita, por darnos me gusta, por compartir nuestro contenido con otras personas a quienes creen que les puede resultar interesante. Gracias también a quienes nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast. Les enviamos un saludo. Gracias por todos sus comentarios, mensajes. Son muy bien recibidos. Les recordamos que tenemos un Facebook para que puedan también contactarnos y enterarse de los temas que vamos a tratar. Y tenemos un correo electrónico, cuentosbanderablanca@gmail.com, para que puedan comunicarse de manera más personal. Hasta el próximo programa y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,